Alabe a Jesucristo en medio de su prueba. Mire, todos los cristianos pasamos pruebas. El Señor permite que lleguen a nuestra vida para fortalecer, para refinar nuestra fe, para ayudarnos a crecer espiritualmente a través del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra. Él nos sostiene en medio de la prueba. Pero una de las mejores cosas que usted puede hacer cuando está pasando pruebas es alabar al Señor. Y es fácil alabar al Señor cuando todo va bien, pero cuando estamos pasando pruebas muchas veces nos cuesta. ¿Qué tal, hermanos? Estamos terminando hoy nuestra serie del profeta Habacuc. Quiero pedirle que tenga frente a usted Habacuc capítulo 3. Y este día, con la ayuda de Dios, vamos a ver un canto de alabanza que compuso Habacuc. Todo el capítulo 3, desde el principio hasta el final, es un canto de alabanza. De hecho, yo no sé si usted se acordará de este corito que sale de Habacuc capítulo 3. Si nos vamos al versículo 3, Habacuc 3:3, mire a la mitad del versículo 3, dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y dice al final: y ahí estaba escondido su poder. ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza? Un corito viejito, pero buenísimo. Y mire, Habacuc compuso ese coro. No es un salmista, no era David, es el profeta Habacuc. Lo más tremendo es saber que lo compuso en el contexto de una gran prueba que venía sobre el pueblo de Dios. Judá iba a ser invadida por los babilonios. El Señor iba a disciplinar duramente a su pueblo. Mire, los creyentes muchas veces vamos a pasar por la disciplina de Dios. Acuérdate que somos hijos de Dios. Y Dios, al que ama, disciplina. Y dice la Biblia, y azota al que toma por hijo. Muchas veces Dios nos va a corregir, nos va a enseñar, pero también nos hace pasar por pruebas difíciles. Vamos a pasar por injusticias, vamos a pasar por persecución. Todo eso es parte de la vida del cristiano. Pero usted y yo debemos aprender a alabar y a glorificar al Señor en medio de la prueba, como lo hacía el profeta Habacuc. Mire, váyase por favor al final del capítulo 3, Habacuc 3:17. Estas famosas palabras del profeta Habacuc, tome en cuenta que las está diciendo en el contexto de que ya los iba a invadir Babilonia. Y dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta Habacuc está diciendo: mi verdadera alegría es el Señor y no las cosas, no las bendiciones materiales. Y no es que sea malo tener bendición material, pero mi alegría no debe estar puesta en estas cosas, porque van a llegar momentos de prueba en la vida del cristiano donde no va a tener todas esas bendiciones, y si su gozo estaba puesto en eso, lo va a perder. Que tu gozo y mi gozo, que nuestra alegría sea el Dios de nuestra salvación. ¿Sabe usted que ahí aparece el nombre de Jesús? En el versículo 18 dice: me gozaré en el Dios de mi Yeshua, en el Dios de mi salvación. Claramente se refiere a Cristo. Cristo Jesús es el Dios de nuestra salvación. Es el Dios que te salvó por su gracia, por su misericordia. Y es el mismo Dios que te va a sostener en medio de la prueba. Yo no sé qué situación difícil estás pasando. Confía en el Dios de tu salvación y alábale. Adórale, agradécele porque te ha sostenido con su diestra poderosa. Mire, aquí en el resto del capítulo 3 de Habacuc vemos un modelo de cómo podemos alabar al Señor aún en medio de la prueba. Lo alabamos por su poder, como decía el versículo 4. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, ahí estaba escondido su poder. Alabamos al Señor por su poder. Empiece a pensar y a recordar cómo Dios ha mostrado su poder en su vida. Ha roto cadenas, te ha sacado del pecado, te ha perdonado, ha restaurado tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas. ¿Cómo has visto el poder de Dios? Te ha sanado. Y comienza a alabarlo y a darle gracias porque Él es poderoso. Si vas a entonar alabanzas, fíjate bien en la letra y dedícasela al Señor. Y luego el profeta comienza a hablar de la ira de Dios. Mire qué extraño, dice en el 5, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Mire el versículo 8, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? Miren el 9, dice que se descubrió enteramente su arco. En el 12 dice, con ira
hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Bueno, todas esas referencias a la ira de Dios nos hacen pensar en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz Cristo llevó la ira de Dios. Comenzamos a alabarlo por Cristo, porque Él recibió nuestro castigo en la cruz, porque Él tomó nuestro lugar, porque todos los juicios divinos que debíamos recibir en nuestra vida por nuestro pecado ya fueron expiados por Cristo en la cruz. Hoy usted y yo recibimos el favor y la misericordia del Señor. Mire esta referencia a Cristo y con esto terminamos. Claramente se refiere a Cristo como el ungido de Jehová. Mire el versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Cristo es ese cimiento estable, Cristo es la roca. Mire, ahí en Génesis había una profecía que el Cristo iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Y aquí vimos que el Señor sale, dice, para socorrer a su Cristo, a su Mesías, a su ungido. Mire, el Padre levantó a Cristo de esa tumba y en Cristo está nuestra esperanza. Él llevó la ira de Dios en esa cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él resucitó y por eso hoy lo podemos alabar. Alábele por su poder, alábele por su provisión, alábelo por su salvación. Y mire, aunque estés pasando pruebas, no dejes de entonar un canto de alabanza al Señor. Cuando le alabas, la prueba se siente más cortita, se siente más ligera. Estás cumpliendo el llamado de Dios para tu vida. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y alabando al Señor, va a llegar la victoria de Dios a tu situación.